Tras meses de estancamiento en los esfuerzos por alcanzar la paz, ha surgido un nuevo punto de inflexión con la revelación del canciller alemán Friedrich Merz de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha convencido al presidente ruso Vladimir Putin para reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Este encuentro, programado para realizarse en las próximas 2 semanas en un lugar aún por determinar, se espera que allane el camino para un proceso de negociación sustancial que ponga fin al prolongado conflicto. Además, el presidente francés Emmanuel Macron confirmó esta información destacando el papel de Estados Unidos, Europa y otros socios en la provisión de garantías de seguridad para Ucrania. El canciller alemán Friedrich Merz afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró persuadir al presidente ruso para acordar una reunión con su homólogo ucraniano. Según Merz, en una llamada telefónica con Trump, el presidente Putin aceptó participar en este encuentro, cuyo lugar será determinado posteriormente. Las negociaciones sustanciales solo pueden tener lugar en una cumbre en la que Ucrania también participe. Una cumbre de este tipo solo es concebible si cesan los disparos. Hoy reiteré esa solicitud. En segundo lugar, esta cumbre debe prepararse cuidadosamente. Aún no sabemos si el presidente ruso asistirá. Por lo tanto, se necesita persuasión. Hubo una pausa. Durante ese tiempo, el presidente de Estados Unidos habló por teléfono con el presidente ruso y acordaron que en las próximas 2 semanas habrá una reunión entre el presidente ruso y el presidente ucraniano. Este encuentro tendrá lugar en un lugar que aún no se ha acordado. El presidente Trump también aceptó extender una invitación para una cumbre tripartita posterior, para que las negociaciones puedan comenzar de verdad. Como cualquier otra reunión, esta también debe prepararse cuidadosamente. Trabajaremos en esto junto con el presidente Zelensky. Por ahora, no puedo prever a qué conducirá esta reunión, pero, desde mi punto de vista, lo deseable, y más aún, es que esta reunión finalmente abra el camino hacia un alto al fuego en Ucrania. El presidente Zelensky también expresó que le resulta difícil imaginar una reunión con Putin sin un alto al fuego. No ocultaré que inicialmente no estaba seguro de cómo resultarían las cosas hoy. Todo podría haber tomado un rumbo diferente. Pero mis expectativas no solo se cumplieron, sino que superaron con creces, considerando la reunión de hoy. El presidente Trump también estuvo muy abierto a cuestiones humanitarias. Por ejemplo, discutimos en detalle el problema de los más de 19.000 niños que han sido sacados de Ucrania. Damos la bienvenida a la declaración del presidente Trump de que proporcionará garantías de seguridad para Ucrania. Este ha sido el tema de discusiones largas e intensas. Finalmente, Estados Unidos está listo a ofrecer garantías de seguridad y coordinar con Europa. Así, en caso de que se alcance un acuerdo de paz, Ucrania contará con garantías de seguridad adecuadas. La cuestión de quién participará en las garantías de seguridad y en qué medida, por supuesto, debe discutirse entre los socios europeos y con el gobierno estadounidense. Está claro que toda Europa debe participar. Esto no solo concierne al territorio de Ucrania, sino también al orden político de Europa. El tercer aspecto que quiero mencionar, que no se discutió hoy, es que no puede haber concesiones territoriales forzadas para Ucrania. La demanda rusa de que Kiev renuncie a las partes libres de Donbass, para compararlo, es como pedirle a Estados Unidos que renuncie al estado de Florida. Un país soberano no puede simplemente tomar una decisión como esa. Es una decisión que Ucrania debe tomar por sí misma en el proceso de negociación. El presidente francés Emmanuel Macron también señaló que se acordó una reunión entre Zelensky y Putin en el marco de la reunión multilateral en Washington, con la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Ucrania, Zelensky, y varios líderes de la Unión Europea. Macron añadió que Trump declaró que las sanciones de Estados Unidos contra Rusia se pondrían sobre la mesa si el presidente ruso Vladimir Putin muestra reticencia para comprometerse con pasos concretos hacia el proceso de paz.
Se acordó que primero se buscará establecer una reunión bilateral entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente ruso Vladimir Putin en un lugar que se determinará en las próximas horas. Luego habrá una reunión tripartita entre el presidente Putin, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Zelensky. Espero que todo esto sea seguido por una reunión con la participación de líderes europeos, así como de Turquía, es decir, todos los países cuya seguridad se ve directamente amenazada por la continuación del conflicto. La última negociación directa entre Rusia y Ucrania tuvo lugar en Turquía en junio. En ese momento, Putin rechazó una invitación para reunirse directamente con Zelensky, enviando en su lugar una delegación de menor nivel. En el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, que aún no tiene fin, cada movimiento diplomático es observado de cerca. En el despacho oval, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una reunión clave para discutir las perspectivas de paz y el futuro político en Kiev. Desde la posibilidad de celebrar elecciones en condiciones seguras hasta las garantías de seguridad internacional, este diálogo se considera un hito crucial que abre esperanzas para un proceso que ponga fin a las hostilidades. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó el lunes, 18 de agosto, que está dispuesto a celebrar elecciones en condiciones seguras si el conflicto con Rusia llega a su fin. Durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el despacho oval, Zelensky declaró: "Necesitamos trabajar en el Parlamento porque en tiempos de guerra no se pueden celebrar elecciones", al tiempo que subrayó la importancia de crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan participar en unas elecciones democráticas, transparentes y legítimas. ¿Está dispuesto a celebrar elecciones en su país? Sí, por supuesto. Estamos listos. Pero debe ser en condiciones seguras. Y además necesitamos trabajar en el Parlamento. Porque en tiempos de guerra no se pueden celebrar elecciones. Pero podemos garantizar la seguridad. Necesitamos un alto el fuego, ¿sí? En todas partes, en el campo de batalla, en el aire y en el mar, para crear las condiciones para que la gente participe en unas elecciones democráticas, transparentes y legítimas. Entonces déjenme decirlo así. Dentro de 3 años y medio, supongamos que entramos en guerra con alguien, ¿entonces ya no habrá elecciones? Vaya, qué maravilla. Me pregunto qué dirá la prensa falsa sobre esto. ¿Habría consecuencias graves? ¿Cambiaría algo? No creo que necesariamente se requiera un alto al fuego. Si miras los 6 acuerdos que logré este año, todos fueron en contextos de guerra. No hice ningún alto al fuego. Sé que un alto al fuego puede ser bueno, pero también entiendo por qué, estratégicamente, una parte u otra no lo querría. Haces un alto al fuego y ellos reconstruyen sin parar. Tal vez no quieran eso. Pero si miras los 6 acuerdos que hice, acuerdos de paz que pusieron fin a guerras de años, los logré sin mencionar la palabra alto al fuego. Me gusta el concepto de alto al fuego por una razón. Detienen la matanza de inmediato, en lugar de esperar 1 o 2 semanas. Pero podemos negociar mientras se lucha, llevar a cabo negociaciones de paz mientras la guerra continúa. Ellos tienen que seguir luchando. Ojalá pudieran parar. Quiero que paren. Pero estratégicamente, eso podría ser desventajoso para una de las partes. Todos los acuerdos que logré no necesitaron un alto al fuego. Como garantías de seguridad, pero no necesariamente promoverlos como miembros plenos de la OTAN. Exacto. No hemos hecho nada al respecto. Si miras atrás, incluso antes de la era del presidente Putin, siempre hubo una declaración de que nunca dejarían que Ucrania se uniera a la OTAN. Eso ya era un principio, pero no hemos hablado de eso. Hoy lo discutiremos. Pero les daremos una protección muy buena, garantías de seguridad muy sólidas. Y los países que están esperando con nosotros, creo que comparten la misma opinión. Quieren ayudar. ¿Qué garantías de seguridad necesita de parte del presidente Trump para lograr un acuerdo? ¿Tropas estadounidenses? ¿Inteligencia? ¿Equipamiento? ¿Qué específicamente? Todo. Realmente son 2 partes. Primero, un ejército ucraniano fuerte. Y eso es algo que ya comencé a discutir con sus colegas.
Tiene mucho que ver con armas, personal, misiones de entrenamiento e inteligencia. Segundo, lo discutiremos con nuestros socios. Eso depende de las potencias, de Estados Unidos y de muchos de nuestros amigos. Y tercero, debe ser oportuno. Actualmente, las elecciones en Ucrania están suspendidas por la ley marcial. En la misma reunión con el presidente Zelensky y los líderes europeos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un acuerdo de paz para el conflicto en Ucrania es posible. Gracias por todas las cosas maravillosas que han sucedido hoy. Hemos tenido un día muy exitoso con discusiones importantes para poner fin al derramamiento de sangre y resolver el conflicto en Ucrania. El objetivo de todos nosotros es muy simple: detener las matanzas, resolver el conflicto. Acabo de tener el honor de trabajar con el presidente Zelensky y en nuestras discusiones abordamos muchos temas. Hoy también he hablado indirectamente con el presidente Putin y lo llamaré directamente justo después de esta reunión. Creo que tendremos una reunión sólida, una buena reunión, tal vez incluso muy importante. Intentaremos promover una reunión tripartita después y ver si podemos completar este proceso. La cumbre en Alaska ha reforzado mi convicción de que, aunque es difícil, la paz está al alcance. Creo que un paso importante es que el presidente Putin ha acordado que Rusia acepte garantías de seguridad para Ucrania. Este es uno de los puntos clave que deben considerarse en la mesa de negociaciones, específicamente quién hará qué. Soy optimista de que juntos podemos alcanzar un acuerdo lo suficientemente fuerte para disuadir cualquier agresión futura contra Ucrania. Creo que los países europeos asumirán la mayor parte de la responsabilidad, mientras que Estados Unidos brindará soporte y garantizará la seguridad. También necesitamos discutir la posibilidad de un intercambio de territorios, considerando la línea frontal actual en el campo de batalla. Por supuesto que todos deseamos un alto al fuego inmediato mientras seguimos trabajando hacia una paz duradera. Tal vez eso ocurra, pero por ahora no es el caso. Pero creo que un acuerdo de paz final es completamente posible y eso podría alcanzarse en un futuro cercano. Hoy creo que encontraremos soluciones para la mayoría de los problemas, incluido el tema de la seguridad. El conflicto en Ucrania no es solo un enfrentamiento armado entre dos naciones, sino también una prueba para el principio de la integridad territorial en el siglo XXI. Cuando las ambiciones geopolíticas, los intereses económicos y la obsesión por el estatus de potencia se entrelazan, la pregunta no es solo dónde estarán las fronteras, sino cómo se protegerán las vidas humanas y la aspiración a la independencia. En este contexto, cualquier propuesta de compromiso territorial se convierte en un asunto delicado que toca tanto la seguridad regional como la dignidad de una nación que lucha por sobrevivir. La cuestión territorial es un tema controvertido que ha sido mencionado en los últimos días por las partes involucradas en el conflicto de Ucrania y por numerosos expertos políticos, en un contexto marcado por una serie de reuniones clave. La cumbre entre Rusia y Estados Unidos en Alaska, seguida por los encuentros del presidente Trump con Zelensky y los líderes europeos en la Casa Blanca. Actualmente, Rusia controla aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano y el presidente estadounidense ha afirmado que el intercambio de tierras o el ajuste de fronteras desempeñará un papel clave en cualquier acuerdo. Según Reuters, en la cumbre de Alaska del 15 de agosto, Putin propuso que Ucrania se retire de las regiones de Donetsk y Lugansk, dos áreas clave del Donbass, a cambio de que Rusia acepte un alto al fuego y congele las líneas del frente en otras zonas. La doctora Marnie Howlett, profesora de política rusa y de Europa del Este en la Universidad de Oxford, afirmó: Rusia no muestra en absoluto señales de querer poner fin a la guerra, incluso si llegara a controlar Donetsk y Lugansk. También destacó que si estas regiones son controladas por la fuerza, eso sentaría un precedente para acciones similares en el futuro. Desde un punto de vista estratégico, esto es particularmente importante para Rusia. En primer lugar, tomar el control de Donbass permitiría a Rusia expandir su territorio hacia el oeste y legitimar la invasión con el discurso de proteger a los rusos o a los hablantes de ruso,
una narrativa que Moscú ha repetido durante más de 3 años y medio. Además, las regiones de Jersón, Mykolaiv y Zaporiyá también tienen una importancia estratégica, ya que amplían el acceso al Mar Negro y facilitan el avance de Rusia hacia el oeste, incluso hasta Odessa, cortando por completo el acceso de Ucrania al mar. Crimea ha estado ocupada y anexionada por Rusia durante años, pero si Moscú logra controlar también Lugansk, Donetsk, Zaporiyá y Jersón, podría estrangular a Ucrania. Quiero decir, se puede argumentar perfectamente que Rusia no solo quiere tomar Donetsk, sino que ambiciona anexionarse toda Ucrania. De hecho, Rusia no ha mostrado ninguna señal de que detendría la guerra, incluso si controla Donetsk y Lugansk. Si ese fuera su único objetivo, no habrían lanzado la invasión en 2022, especialmente considerando que en los últimos 10 años, desde 2013 a 2014, Ucrania se ha integrado cada vez más con Occidente. Esto, si se puede decir así, solo ha avivado aún más el deseo de Rusia de mantener a Ucrania bajo su esfera de influencia. Donetsk y Lugansk son regiones más fáciles de controlar porque Rusia ha tenido presencia militar allí desde 2014, estableciendo gobiernos títeres, infiltrando personal prorruso y aplicando gradualmente un modelo de gobernanza. Incluso han indoctrinado a los niños a través del sistema educativo y la propaganda, algo que hemos visto claramente. Rusia puede mantener el control en estas regiones de una manera que sería difícil o imposible si intentara ocupar nuevos territorios. También hay un aspecto económico, ya que esa región es rica en recursos. Sin embargo, la realidad es que esos recursos probablemente no puedan explotarse durante al menos una década, debido a que las minas han sido gravemente destruidas. Toda esa área está devastada. Muchas ciudades han sido completamente arrasadas. Esta mañana hablé con un soldado y me dijo sin rodeos, no queda nada. En lugares como Soledar, Mariupol o Bakhmut, ahora solo hay escombros, solo piedras rotas. Creo que la pregunta clave, y también lo que los ucranianos se están preguntando en este momento, es ¿cuál es el valor de la vida humana y por qué están luchando? El problema es que hasta ahora no hay una respuesta clara. Si dejan de luchar, ¿quién garantiza que no habrá más derramamiento de sangre? Mientras no haya una respuesta definitiva, los ucranianos no podrán detenerse, simplemente no pueden. Es una cuestión de principios, pero también está el profundo apego a la tierra donde sus antepasados han descansado durante más de 30 años. Esa es la tierra de Ucrania. Entonces, ¿acaso todas las vidas sacrificadas serían en vano solo por abandonar esa tierra? Lo más importante, en mi opinión, es mirar hacia atrás a 2013 a 2014, comenzando con la revolución de Euromaidán. Desde que logró su independencia, Ucrania ha albergado la aspiración de formar parte de la Unión Europea e integrarse con Occidente. Esto se expresó claramente en 2004 con la Revolución Naranja, pero fue aún más evidente en 2013 a 2014, cuando los ucranianos estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas, y muchos murieron en la Plaza Maidán de Kiev, para afirmar su camino hacia la integración europea, en lugar de aceptar estar bajo el control de Rusia de cualquier forma. Ese fue el punto de inflexión, el momento que desató fuertes emociones, especialmente por parte del gobierno ruso, que no quería soltar a Ucrania. Estratégicamente, Moscú siempre ha visto a Ucrania como un amortiguador contra Occidente. Económicamente, controlar Ucrania significa grandes beneficios en términos de recursos, pero está claro que eso no es lo que los ucranianos quieren, ni es beneficioso para Ucrania. Sin embargo, desde la perspectiva rusa, perder a Ucrania equivale a perder el estatus imperial que alguna vez tuvo, y esa es una realidad difícil de aceptar para cualquier imperio en declive. En mi opinión, Zaporiyá, Jersón, luego Mykolaiv y hacia Odessa son objetivos clave que persigue Rusia, con la ambición de cortar por completo el acceso de Ucrania al Mar Negro. Por eso, es difícil que Moscú acepte simplemente pausar las hostilidades en la línea actual para consolidar fuerzas. Su objetivo es claramente avanzar más. Lo realmente importante, como he enfatizado, es escuchar la voz de los ucranianos. La semana pasada, muchos ucranianos se sintieron profundamente decepcionados porque sus perspectivas apenas se incluyeron en las discusiones. Por supuesto, no sabemos exactamente qué pasó en Alaska el viernes, pero esperamos que el diálogo de hoy sea más serio y refleje plenamente la perspectiva de Ucrania. Ucrania, al igual que sus aliados europeos, se oponen firmemente al reconocimiento legal de cualquier parte de su territorio como perteneciente a Rusia.
Sin embargo, algunos analistas sugieren que Kiev podría estar preparándose para la posibilidad de tener que afrontar la realidad de que ciertas regiones permanezcan fuera de su control en el futuro próximo. El Instituto Internacional de Kiev de Sociología informó que una encuesta realizada en junio mostró que el 68% de los encuestados se opone a la idea de reconocer formalmente algunas partes de los territorios ocupados como pertenecientes a Rusia, mientras que el 24% estaría dispuesto a aceptarlo. La misma encuesta indicó que el 78% se opone a la idea de ceder territorios que las fuerzas de Kiev aún controlan. La empresa encuestadora no realizó sondeos en las áreas ocupadas por Rusia,